Buenos días a todos muchachos, bienvenidos nuevamente al curso Matemática Fundamental. La clase de hoy es la correspondiente al día 2 de diciembre y es nuestra primera clase teórica del mes de diciembre. Entonces, desde ya una feliz Navidad para todos. Bueno, hoy vamos a, digamos, como a terminar de redondear algunas de las cosas que hablamos sobre conjuntos, que lo hicimos un poco rápido en la última clase y que ayer en el taller ya empezamos a visualizar algunos ejemplos. La idea es hoy como vamos a redondear ahí algunas ideas. Entonces les decía yo que un conjunto se entiende como una colección u objetos, una colección o reunión de objetos que, digamos, de alguna forma tienen alguna característica que los hace, digamos, estar en el conjunto, o sea, hay algún tipo de característica que los determina. Eh, los conjuntos, digamos que hay dos formas de escribirlos o de determinarlos. Una es por extensión, donde se hace una lista completa y extenuante de los elementos del conjunto. Y otra que es por compresión, donde hay una descripción de una característica que me identifica cuáles son los elementos que están en ese conjunto. Siempre los conjuntos, digamos, sus elementos van a tener que estar referenciados a otro conjunto, que es lo que a veces a uno le llaman en algunos textos como el conjunto universal. Entonces, por ejemplo, aquí en el conjunto A tenemos las letras del alfabeto español y acá en B tenemos, por ejemplo, el conjunto de todos los X que pertenecen a, o sea, todos los elementos que están en las letras del alfabeto, tal que, y esta es la descripción de los elementos que están en este conjunto, y la condición o la característica es que esas letras son vocales, o sea que si yo lo escribo por extensión, pues corresponderá al conjunto A, E, I, O. Bueno, por supuesto que hay algunos conjuntos que no los Profe, puedo disculpa, escribir. Sí, adelante, en el Santiago. ejemplo, en el ejemplo en vez de ser la A o de alfabeto, no podría ser pues también una consonante o algo parecido. O sea, A puede, mejor dicho, representar las vocales en vez del alfabeto entero. Eh, este conjunto que está acá, Exacto. sí, puede ser cualquier conjunto donde, digamos, donde estén estos elementos. Como nosotros ya vimos un poco las relaciones, pues de alguna forma lo que yo hago es tener un conjunto A, que es el que hace nuestro papel de universo, y entonces dentro de ese universo está nuestro conjunto B. Pero el universo bien pueden ser, por ejemplo, todas las letras del alfabeto, como pueden ser las vocales y otras, por ejemplo, ¿sí? Es bueno, pues si encuentro una palabra que tenga todas las vocales, entonces este A puede ser el conjunto de letras de la palabra tal, ¿sí? Y saber que ahí están todas las vocales. Sí, es decir, este conjunto acá no es único, puede ser cualquiera, pero simplemente el papel de este conjunto que está acá es como el de hacer un conjunto referente. Esto es un poco, digamos, técnico para, digamos, fue una forma en como la axiomática de conjuntos encontró la solución para no tener paradojas, ¿sí? En la teoría de conjuntos. Bueno, entonces les decía, no todos los conjuntos se pueden escribir por extensión, porque escribirlos por extensión quiere decir que hay una lista detallada y completa de todos los elementos. Eso, de alguna forma, implica que pues, los conjuntos van a ser finitos. Ahora, yo podría, creo que lo discutimos, tener, por ejemplo, este conjunto, el conjunto 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos suspensivos, y querer identificar en este conjunto todos los pares, y para ser más claros, entonces podemos poner algo, una regla algebraica que me diga cómo son esos elementos que están allí, pero esta escritura, aunque está aquí en la columna de por extensión, es en realidad un abuso de notación, porque justamente esta regla, que es la que me dice cuáles son los elementos que están ahí, pues justamente es la definición de cómo se define un conjunto por extensión. Entonces aquí yo podría tener, por ejemplo, P, el conjunto de todos los números naturales, tales que X es par, o incluso puedo escribir, vamos a ver, creo que sí, sí. O incluso puedo escribir el conjunto de todos los X en los naturales, tales que
X es igual a 2n y n es un número natural. Entonces, cualquiera de estas dos formas de escribir este conjunto me va a corresponder al conjunto que tiene por elementos 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos suspensivos. ¿Sí? Entonces, claramente esto es por extensión porque estoy dando una característica de los elementos y si se quiere, digamos, ser un poquito flexible con el concepto de escritura por extensión, podría pensarse esto por extensión. Y si no, pues simplemente pues tomamos esto que está acá y lo ponemos en esta columna. ¿Sí? Pero lo que sí debe ser claro es que la idea de que un conjunto esté escrito por extensión es que hay una lista completa y exacta de cuáles son los elementos que están en el conjunto. Y es que uno puede tener conjuntos medio extraños. No sé, digamos, por ejemplo, el conjunto B igual al conjunto que tiene, no sé, digamos, un cuadrado, un triángulo y un corazón. Entonces, no sé si uno pueda de alguna forma describir por comprensión un conjunto como este. Porque es un conjunto un poco extraño. Por supuesto, nosotros vamos a trabajar en el curso con conjuntos numéricos o conjuntos que hacen parte de los sistemas numéricos y pues son mucho más sencillos de determinar. Bueno, aquí un comentario así muy rápido. Existe el conjunto vacío y el conjunto vacío se simboliza de esta forma. Este es un símbolo que usamos para el conjunto vacío y lo podemos escribir como unas llaves sin nada por dentro. ¿Sí? Entonces aquí está vacío. Y esta escritura pues corresponde a una escritura por extensión. El vacío, digamos que dentro de la teoría, su existencia está garantizada por un axioma. Entonces el axioma dice, existe un conjunto sin elementos que llamaremos vacío y lo denotamos, aquí es donde definimos la simbología, lo podemos denotar así o también lo podemos denotar así. Más adelante tal vez les hable un poquito sobre, digamos, cómo esta axiomática de los conjuntos nos permite hacer construcciones de los números. Eso, digamos, un poco más a manera de información, no es como la esencia de lo que queremos hacer en este curso. Pero digamos, axiomas como este, como el axioma del conjunto vacío, pues realmente es importante, ¿no? O sea, podemos decir, ¿sabes? Decir, bueno, efectivamente existe un conjunto que no tiene elementos. Bueno, ¿cuándo dos conjuntos se consideran iguales? Entonces, esa igualdad de conjuntos la garantizamos a través de un axioma que se llama el axioma de extensión. Entonces, el axioma de extensión dice que dos conjuntos son iguales si todo elemento, digamos, dos conjuntos A y B son iguales, si todo elemento de A es un elemento de B y todo elemento de B es un elemento de A. Entonces, aquí empiezan a haber unas relaciones entre los conjuntos y los elementos. La primera relación es de estar o no en el conjunto. Entonces, esa relación se llama relación de pertenencia y la simbolizamos con una especie de E ahí como medio extraño. Entonces, vamos a decir que X pertenece al conjunto A o que X está en el conjunto A si X es un elemento del conjunto A y lo simbolizamos de esta forma. Entonces, cuando yo escribo X, este símbolo se lee pertenece. Entonces, X pertenece al conjunto A. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando yo escriba A, ya sea por extensión o por comprensión, yo puedo identificar a X como uno de los elementos que están en A. Y si eso no es cierto, o sea, digamos, si no es cierto, entonces aquí empezamos a usar nuestro lenguaje de la lógica. Si hay una negación de esta proposición, entonces lo que estamos diciendo es que X no es un elemento de A, entonces lo podemos simbolizar con el simbolito de pertenece y una línea, digamos, que lo tacha, por así decirlo. Entonces esto se lee X no es un elemento de A o X no pertenece a. Claro, entonces, por ejemplo, en nuestro conjunto, en nuestros ejemplos anteriores, voy a devolverme aquí en la diapositiva. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir que
cuadro pertenece al conjunto B. Entonces, ¿por qué sé que pertenece? Pues porque ahí está, ¿sí? Y puedo decir, por ejemplo, que el número 2 no pertenece al conjunto B. Claro, ustedes pueden decir que esto parece casi como la forma en como le ponen a uno, eh, digamos, como a validar estos conceptos en la primaria, pero pues es que tampoco es nada más difícil que eso. Lo complicado es cuando uno empieza a pensar en qué puede ser un elemento de un conjunto, porque a lo mejor un elemento de un conjunto puede ser otro conjunto. Entonces ahí ya se empiezan como a ver unas cosas un poco más extrañas, pero bueno, ya vamos a ver un par de ejemplos al respecto. Bueno, vamos a definir otra relación. Bueno, de esta relación es importante que aquí lo que tengo al lado izquierdo es un objeto, ahora lo escribo en concreto, y lo que está a la derecha siempre tiene que ser un conjunto, ¿sí? O sea, no tiene sentido, por ejemplo, preguntarse, por ejemplo, que si el cero pertenece al a cuadrado. Si esto de acá no es un conjunto, pues digamos que esa sintaxis no tiene ningún sentido. Siempre lo que está a la derecha tiene que ser un conjunto, porque la idea es preguntarse si el objeto que está a la izquierda está por dentro o en la lista de elementos del conjunto que está escrito a la derecha del símbolo. Bueno, ahí la otra relación que tenemos es la relación de contenencia. Entonces decimos que un conjunto A está contenido en un conjunto B si todos los elementos de A son a su vez elementos del conjunto B. Entonces, ¿cómo simbolizamos eso? Lo vamos a simbolizar así. Entonces, A, contenido. Entonces, el contenido es como, esto es, digamos, se parece a las desigualdades que uno usa con los números. Entonces, esta rayita acá quiere decir que posiblemente A y B son el mismo conjunto, ¿sí? Pero puede que sí, puede que no. Entonces, A está contenido en B. Y la negación de que A esté contenido en B, pues estaríamos diciendo que no todos los elementos de A están en B, o sea que por lo menos hay uno que está en A pero no está en B. Entonces eso lo simbolizamos también como una línea atravesando el símbolo. Entonces, digamos, en conjuntos, cuando uno va a negar una relación, lo que hace es trazar una línea, ¿sí? Atravesando el símbolo. Entonces, ¿qué tenemos acá usando nuestro lenguaje de lógica? A este contenido en B, lógicamente equivalente sería decir esto. Para todos los X, si X está en A, necesariamente o automáticamente está en B. Entonces acá tenemos una implicación. A igual a B sería algo así como que para todo X, si X está en A, entonces está en B. Y para todo X, si X está en B, entonces X está en A. Esto porque recuerden que la igualdad de conjuntos por el axioma de extensión lo que dice es que todos los elementos de un conjunto tienen que estar en el otro conjunto, ¿sí? Cualquiera que sea. Entonces, para que A y B sean iguales, pues todo elemento de A tiene que estar en B y todo elemento de B tiene que estar en A. Pero para todo X en A, entonces B es la simbología que tenemos para decir que A está contenido en B. Y esto que está aquí, es decir, que para todo X, X en B implica X en A, es la simbología que usaríamos para decir que el conjunto B está contenido en el conjunto A. O sea que dos conjuntos son iguales, si solamente si cada uno de ellos contiene al otro. Entonces ahí tiene sentido que los dos conjuntos sean iguales, porque no hay elementos, no hay uno que tenga más elementos que el otro. Bueno, eh, tenemos aquí un teorema interesante. El conjunto vacío es subconjunto de todos los conjuntos. Eso es como una regla universal. Cualquier conjunto que ustedes se quieran inventar, pues me va a construir el conjunto que tiene al 1, al 2 y a un triángulo. Ahí, como subconjunto de ese conjunto, necesariamente está el conjunto vacío. Claro, eso es un teorema. Podríamos pensar si eso tiene sentido, por ejemplo, que sea una verdad aceptada por todos como para que sea un axioma, pero en la forma en cómo se construye la matemática, la idea es que los axiomas son verdades que se aceptan
Y hay que tomarlos digamos, entre menos cosas tenga uno que aceptar sin prueba, pues es mejor. Entonces, cuando hay cosas que se pueden probar a partir de los primeros axiomas, pues ya no tiene sentido que sean axiomas. Como este. Esto es algo que uno puede decir, bueno, sí, yo creo que, pues, que el conjunto que no tiene nada, pues está dentro de cualquier otro conjunto. Pero esta verdad se puede demostrar, ¿no? Entonces, ¿cómo la demostramos? Pues ya tenemos un montón de herramientas para hacer pruebas. Entonces, la idea es hacer una prueba por contradicción. Entonces, ¿cómo sería una prueba por contradicción? Pues sería decir, bueno, supongamos que existe un conjunto que lo va a llamar A, y para ese conjunto A es falso que vacío esté contenido en A. ¿Sí? Esta sería nuestra suposición. Ahora, lógicamente equivalente esto a que es igual. Entonces, fíjense que yo tengo la negación, vamos a cambiarle por acá el color a esto. La negación, listo. Estamos negando, vamos a poner aquí unos paréntesis extra. Estamos negando que vacío esté contenido en A. Pero vacío contenido en A quiere decir que para todo X, si X está en vacío, entonces X está en A. Entonces, nuestra suposición inicial es lógicamente equivalente a esta sintaxis que está aquí o esta proposición lógica. Ahora, nosotros ya sabemos, por ejemplo, negar cuantificadores. Entonces, ¿cómo se nega un cuantificador? Pues la negación de para todo es existe. Entonces, simplemente sería existe un X y recuerda que la negación entra a negar esta proposición. Entonces, sería algo así como que existe un X tal que es falso, que si X está en vacío, entonces X está en A. Y ahora necesitamos cómo trabajar con esto. Entonces recuerden que aquí lo que tenemos es la negación de P implica Q. Entonces si usamos nuestras equivalencias o nuestras tautologías, esto es equivalente a decir que yo tengo, vamos a escribirlo aquí, esto es equivalente a tener P y no Q. Entonces simplemente lo que diríamos es existe X, esto viene acá igual, existe X, tal que X está en vacío, que ese sería P, y negamos que X esté en A. Entonces, existe un X tal que X está en vacío y X no está en A. Y aquí puedo usar la regla de inferencia que me dice que si yo tengo P y Q, entonces yo puedo tener solamente P. Entonces aquí está nuestra proposición P y nuestra proposición Q, y yo puedo quedarme solo con la proposición P. Entonces aquí diríamos como que existe un X tal que X está en vacío. Y ahí llegamos a una contradicción, porque recuerden que vacío es un conjunto que no tiene elementos. Aquí estamos diciendo existe un elemento que está dentro del conjunto vacío. Eso contradice la concepción misma del conjunto vacío. Entonces, cuando llega una contradicción, quiere decir que nuestra suposición inicial es falsa. Vamos a rayar acá. Todo esto sería falso. Por lo tanto, lo que tenemos aquí arriba, esta partecita que está aquí, es verdadera. ¿Qué hemos demostrado? Pues hemos demostrado que vacío está contenido en A, siendo A cualquier conjunto. Bueno, ¿hasta ahí alguna inquietud? Bueno, parece ser que no hay. Revisemos el chat. Hasta ahora no hay nada. Bueno, entonces esas son relaciones. Entonces, porque, digamos, en matemáticas nosotros manejamos, digamos, como dos conceptos. Uno son las relaciones. Entonces, simplemente lo que me dice aquí, aquí estoy relacionando un objeto y un conjunto. En esta relación estoy relacionando un conjunto con otro conjunto, pero yo puedo tener también operaciones entre conjuntos, que son las operaciones pues, que a veces uno aprende en el colegio. Entonces tenemos la unión de los conjuntos
que es simplemente, dados dos conjuntos, hacemos una sola reunión con todos los elementos de todo mundo. Entonces, por ejemplo, la unión de A y B lo simbolizamos con esta U. Serían todos los elementos X, tales que X está en A o X está en B. O sea, estar en uno de los dos es condición suficiente para estar en la unión. La intersección son todos los elementos comunes a los dos conjuntos, entonces lo simbolizamos con esta, es como la unión pero invertida, el símbolo. Y estos serían todos los X, tales que X están en A y también están en B. Hay algo que se llama la diferencia. Llámalo diferencia y no resta, porque la resta es una operación de los sistemas numéricos. Aquí estamos trabajando con conjuntos. Entonces, si yo tengo dos conjuntos, pues si a A le hago la diferencia del conjunto B, sería como tomar todos los elementos que están en A y no contar o no considerar en este conjunto los que estén también en B. Esto sería algo así Pero eso es como, cuestión de orden, profe. ¿cómo Santiago? Si eso es cuestión de orden, o sea, si B estuviera antes que A, ¿sería al revés? Ok. Ah, pues escribámoslo acá al frente. ¿Cómo sería B menos A? Entonces sería B menos A, sería el conjunto de todos los X, tales que. Entonces aquí la idea es que X tiene que estar en el que está a la izquierda. Entonces aquí a la izquierda quedó B. Entonces sería X en B. Y no tiene que estar en el que está escrito a la derecha. Aquí escribe a la derecha el A. Entonces X no estaría en A. Entonces, claro, en general son diferentes. Vamos a escribir eso por acá. Ya, profe, gracias. Ok. Entonces, observación. A menos B en general es diferente que B menos A. Bueno, y tenemos la operación complemento, perdón, sí, la operación complemento, que la idea es, si yo tengo A que está contenido en X, este sería nuestro conjunto universal. Entonces el complemento de A son todos los elementos que están en el universal, pero que no están en el conjunto A. Claro, si ustedes observan, esto es igual a lo que tengo acá, ¿no? Tengo X está en X y X no está en A. Entonces, efectivamente, el complemento es tomar el universo y hacer la diferencia con el conjunto A. Y tenemos algo que se llama diferencia simétrica. Entonces, diferencia simétrica se simboliza con un triangulito. Y este serían todos los elementos que están en A, pero no están en B, o que no están en A, pero sí están en B. Fíjense que este X en A, pero no en B, o y X no en B, es lo que llamamos A diferencia B. Y estar en B, pero no en A, es lo que llamamos B diferencia A. Y aquí tengo una O, porque la idea es o está en A, pero no en B, o no está en A, pero sí está en B. Y la O, entonces tenemos nuestra operación O, está relacionada con la unión. Entonces esto sería, esta diferencia simétrica se puede ver así, A diferencia B, unido B diferencia A. Y tenemos otra operación que se llama el conjunto de partes. Y la idea es, el conjunto de partes es un conjunto que yo formo donde sus elementos son todos los subconjuntos del conjunto A. Este es quizás yo sé que todo esto lo aprende uno en el colegio, este es quizás como algo que podría ser nuevo para algunos de ustedes. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo acá, da un conjunto, ¿cuál es su conjunto de partes? Entonces si el conjunto A tiene las letras A y B, entonces tiene dos elementos, aquí dos elementos. Entonces, ¿cuántos subconjuntos puedo tener yo acá? Entonces yo puedo decir, bueno, pues ya sabemos que vacío siempre es un subconjunto, porque lo acabamos de demostrar. Dado cualquier conjunto, el vacío siempre es un subconjunto. Entonces, nuestro primer elemento, ojo, porque aquí ya pasa de ser subconjunto a ser elemento. Nuestro primer elemento de lo que llamamos el conjunto partes de A, que le hacemos una P ahí como medio rarita, sería el conjunto vacío. Claro, ahora si tengo dos elementos, uno puede decir, bueno, yo puedo hacer subconjuntos de a un elemento, entonces tendría, por ejemplo, el conjunto que tiene solo A, el conjunto que tiene solo AB,
o subconjuntos de a dos elementos, solo que como A tiene dos y yo quiero escoger dos, pues ya los tengo que usar todos. Entonces aquí sería el conjunto que tiene todos los elementos, el A y el B. Entonces subconjuntos, voy a escribirlo por acá. Entonces vamos a hacer una lista de subconjuntos. Entonces tenemos el vacío, el A, el B solito y el A y el B. Entonces, cada uno de ellos pasa a ser un elemento. Fíjense que los elementos se separan con comas, por eso están todos en color naranja, al igual que las llaves. O sea, la simbología para escribir este conjunto por extensión. Entonces, este conjunto ahora tiene 4 elementos. ¿Por qué? Porque hay 4 subconjuntos. Entonces, cada uno pasa a ser un elemento. Entonces, este va para acá, este va para acá, este va para acá y este va para acá. Entonces, esa es como la idea. Los subconjuntos pasan a ser ahora los elementos de este nuevo conjunto. Entonces, por ejemplo, este que está aquí, este está un poquito extraño. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Entonces, pues vamos a ver, él está escrito por extensión. Tengo unas llaves digamos, me dicen cuáles son los elementos que hay acá y los elementos se separan por comas. Entonces, este conjunto A tiene 2 elementos. Tiene un corazoncito por acá y aquí el otro elemento es otro conjunto, porque es que pues el elemento es cualquier objeto. Pues otro conjunto. Pero solo hay 2 elementos. Uno podría decir, no, pero es que hay 3. Está el corazón, el 1 y el 2. No. Acá hay un elemento que es el corazón, coma, separamos el otro elemento. El otro elemento es todo un conjunto. O sea, aquí tengo. Entonces, ¿cuántos elementos tiene A? Entonces, tiene el corazón y el conjunto 1, 2. Entonces, este se parece a este, que si solo tiene 2 elementos, pues vamos a ver cuántos subconjuntos tiene. Entonces, podría ser subconjuntos sin elementos, que ahí sale el vacío, subconjuntos con un solo elemento. Entonces, tendríamos el que tiene aquí al corazón y el conjunto, ¿cierto? Que tiene por elemento el otro elemento que está acá. Entonces, este por acá pasaría para acá. Entonces, ahí tendría el otro elemento. Entonces ahí quedan como unas dobles llaves. Entonces aquí sería llave A, B. Y el otro elemento sería pues el conjunto que yo armo con 2 elementos. Entonces aquí necesitaría otras llaves abriendo y cerrando. Y aquí 2 elementos. Bueno, un elemento sería el corazoncito y el otro elemento sería el conjunto 1, 2. Entonces, es igual, es exactamente parecido al caso que hice arriba. ¿Cuántos subconjuntos hay? Pues hay 1, 2, 3, 4. Los que tienen de a 0 elementos, de a 1 elemento y de a 2 elementos. Bueno, y este que está acá, pues también es igual, porque aquí ¿cuántos elementos tengo? Tengo 1, tengo 2. Cada elemento es un conjunto, a su vez. El conjunto vacío y el conjunto donde está solamente A. Entonces, pues igual, ¿cuántos subconjuntos hay? Subconjuntos sin elementos, entonces sería el vacío. Subconjuntos de a un elemento, entonces podría ser, vamos a escribirlos primero y ahora vamos a escribir los elementos. Entonces, tomo como primer elemento este que está acá. Entonces ahí tendría vacío. Y tomo ahora el elemento que es este que está acá. Entonces serían llaves a llaves. Y hacemos otra comita por acá. Y vamos a alejar esto un poquito. Y ahora vamos a hacer subconjuntos de a 2 elementos. Entonces ya sé que son 2 elementos. Entonces voy a poner aquí otra coma. Entonces, ¿cuáles elementos tengo? Pues tengo el vacío. Entonces viene por acá como un primer elemento de este subconjunto. Y el otro elemento es llaves a llaves. Entonces viene aquí como segundo elemento. Entonces también tengo solamente 4. Pues, digamos, todos estos ejemplos, todas las partes tienen de a 4 elementos, pero es porque aquí estoy tomando solamente 2 elementos siempre. Bueno, por acá hay una pregunta. Dice, si el vacío es subconjunto, ¿no se escribe entre corchetes? Entonces, bueno, claro, depende cómo escriba yo el vacío, ¿no? Porque ustedes recuerden que cómo simbolizamos el vacío. Entonces, simbolización, vamos a escribir acá.
símbolo para el vacío, para el conjunto vacío. Entonces tenemos dos, tenemos como el cero atravesado, así, cero atravesado, o unas llaves sin nada adentro. Entonces ya ese es el conjunto, entonces de hecho lo simbolizamos ahora, vacío está contenido en A. Si yo le coloco llaves al símbolo vacío, entonces resulta que aquí este es un conjunto. Recuerden que lo que me identifica a mí los conjuntos por extensión son las llaves que abren y cierran. Vamos a ponerle color naranjita. Entonces yo miro, dentro de las llaves que hay, pues hay una cosa, hay un elemento. Entonces, que ese elemento es otro conjunto, sí, pero bueno, hay un elemento. Entonces, este que está aquí no es el vacío. Esto no es el conjunto vacío. Entonces, por eso no lleva llaves. Ahora, lo que yo podría hacer de pronto es cambiar la simbología. Entonces, yo puedo cambiar acá esto y poner llaves y, nada, y sin nada dentro. Estaría también correcto. Bueno, comentan por el chat si fue clara ahí como la observación para responder a esa pregunta. Y o sea que, profe, ¿qué significaría el símbolo dentro de los llaves? ¿El símbolo qué? O ¿Esto? sea, exacto. Si no significa el conjunto vacío, que Ah, pues es un conjunto que tiene un elemento. Entonces aquí conjunto con un elemento. ¿Cuál es ese elemento? El elemento es un conjunto. Entonces aquí es el vacío. O el conjunto vacío, para ser más exacto. O sea, piensen en, pero, o sea, si ustedes piensan en vacío como un símbolo, entonces simplemente este es el conjunto que tiene por dentro el símbolo que le corresponde al conjunto vacío. A mí ya no importa si es el símbolo que le corresponde a algo, simplemente hay algo, hay un objeto. Lo que pasa es que, repito, los conjuntos pueden tener como elementos otros conjuntos y esa es como la parte que causa un poco de ruido. Fíjense que si yo cambio la simbología, yo voy a escribir aquí, esto sería igual a esto. Y aquí se ve más claro que esto, vamos a escribirlo con verde, no es lo mismo que esto. Entonces, claro, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos el conjunto vacío y este que está acá, pues no está vacío. ¿Y por qué sé que no está vacío? Porque recuerden que estas llaves son las que abren y cierran el conjunto. ¿Y adentro qué hay? Pues hay otras llaves, no está vacío. Mientras que aquí abro y cierro el conjunto y ¿qué hay adentro? No hay nada, está vacío. ¿Sí? Entonces, claro, aquí también se ve, ¿no? Yo abro llaves, cierro llaves y ¿qué hay adentro? Pues hay un conjunto. O sea, no está vacío, hay alguien. ¿Quién es ese alguien? Ah, pues un conjunto. Entonces, ahí se ve un poco claro. Entonces, ¿está mejor, Miguel? Miguel Ángel. Yo no fui el que preguntó por... Ah, no, Juan sí, lo que Carlos. pasa es que tú tienes la mano arriba, sí, perdón. Cuéntame, Miguel Ángel, ¿qué inquietud tienes? Yo tenía una pregunta, pues que tiene que ver también con el vacío, y es que al momento de escribir partes de un conjunto, siempre se tiene que comenzar con el vacío, siempre tiene que incluir. Pues sí, porque, a ver, eh, el conjunto de partes es un conjunto que tiene todos los subconjuntos. Y como el vacío siempre es un subconjunto, porque aquí lo demostramos, entonces por eso que el vacío siempre está.
no tiene que estar de primero, porque cuando uno escribe un conjunto, el orden es irrelevante. O sea, yo podría poner aquí, cambiar estos de posición y eso no altera, porque un conjunto es una colección de objetos, no dice nada del orden. Aquí están los mismos 4 objetos que yo tenía antes de cambiarles la posición. Pero siempre, siempre en el conjunto de partes, siempre va a estar el vacío. ¿Por qué? Pues porque el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. ¿Mejor, Miguel Ángel? Y- Sí, entonces si por ejemplo el conjunto A tiene como elementos el vacío, o sea, el conjunto A tiene como elemento el vacío, entonces de todas formas cuando se escriben las partes de ese conjunto se incluye el vacío y el subconjunto que contiene pues Al vacío. el O sea, vacío. que tiene por elemento el vacío. Claro, así como lo hicimos acá. Ve, aquí vacío es un elemento. Entonces, ponemos siempre el vacío porque es subconjunto. Y ahora, conjuntos o subconjuntos de a un elemento. Bueno, un elemento puede ser el conjunto vacío a su vez. Sí, así es exactamente el ejemplo que hicimos aquí hace un par de segundos. Pero sí, correctamente. Ya, yo tenía también una pregunta con las operaciones de complemento y de diferencia simétrica. En Ok. complemento dice que A está contenido en X mayúscula. X mayúscula es todo el universo Sí, este es el universo. Este que y no está es acá. U. Sí, entonces digamos, vamos a escribir. Entonces este de aquí es como el universo. Sí, por eso les digo, luego nosotros que vamos a trabajar en los sistemas numéricos, entonces nosotros tomamos, por ejemplo, por universo el conjunto de números reales. Entonces cuando uno dice, ¿cuál es el complemento de los racionales? Pues son los números reales que no son racionales. Y ahí quedan los irracionales, por ejemplo. Ah, ya. Y pues yo tenía, y pues yo tenía la, digamos, duda con la diferencia simétrica porque no la entendí muy bien. Entonces, si la podría volver a explicar, por favor. Este que está acá, diferencia simétrica. Sí, Bueno, fíjate que la diferencia simétrica yo la puedo ver así, como a A le hago diferencia con B y luego a B le hago diferencia con A y hago la unión. Hay algo muy útil que se llaman los diagramas de Venn. No lo tengo preparado, pero pues vamos a hacerlo acá. Se llaman diagramas de Venn. ¿Qué son? Bueno, no sé, creo que escriben con 2 N's. Que son como unas representaciones gráficas de las operaciones. Entonces vamos a poner nuestro universo. Pues, por ejemplo, nuestro universo, digamos que sea así. Y dentro de nuestro universo, entonces podemos tener los conjuntos. Entonces vamos a poner a pensar en el conjunto A. Epa, sí, este sería nuestro conjunto A. Y vamos a darle con otro colorcito por acá, no sé, morado. Vamos a hacer nuestro conjunto B. Entonces vamos a representar cada una de las operaciones. Entonces, yo voy a copiar esto y lo pegamos varias veces. Entonces vamos a hacer la unión, la intersección, la diferencia simétrica por acá y el complemento. Ok, listo. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué color usamos? Usamos el naranjita. Entonces, la unión son los que están en A o también están en B. Entonces, este sería A unión B. Entonces, sería una reunión de todo lo que está tanto en A como en B. La intersección, o sea, con la intersección son los elementos comunes tanto a A como a B. Entonces son los elementos que solamente están por acá. ¿Sí? Entonces, fíjate que esta zona o esta región está dentro del conjunto A y también dentro de B.
¿Por qué no rayo por aquí? Porque esto no está dentro de A, está por fuera. Ahora vamos a hacer aquí, por ejemplo, A menos B. Entonces, es todo lo que esté en A, vamos a rayar todo A, pero que no esté en B. Entonces, necesitamos borrar lo que está en B. Entonces, necesitamos borrar como por aquí. Entonces, necesitamos borrar esto, bueno. Entonces, fíjense lo que me queda lo de A, pero que no está en B. Entonces, tengo que esta parte que está en B, no considerarla. Entonces, esperen, ya vamos a hacer algo mucho más exacto. Entonces, sería como todo esto por acá hasta que no toque a B. Sería A menos B. Si hago B menos A, entonces sería todo lo que está en B, vamos a rayar a todo B, pero que no esté en A. Entonces me toca borrar estas partes que están por dentro de A. Bueno, eso. Entonces creo que queda así. Entonces nos queda todo esto que está acá. Bueno, ahora vamos a hacer la diferencia simétrica. Entonces la diferencia simétrica de A con B sería como A hacer diferencia simétrica con B y luego unir B diferencia simétrica con A. Entonces básicamente es hacer la unión de estos dos. Es como si yo... ya sé qué voy a hacer. Vamos a borrar por acá. Entonces la idea es tomar A menos B. Lo vamos a poner acá. Y unirlo con B menos A. Fíjense que aquí uno puede observar que esto también es equivalente a hacer la unión de A y B y luego hacer la diferencia simétrica con la intersección. Claro, porque son los elementos que están en A pero no en B, que son estos, o están en B pero no están en A. Entonces, ya al final no están los que están común, no pueden ni estar en A ni en B de forma simultánea. Entonces, esto se elimina. Entonces, ahí se ve clarísimo que también es exactamente esto. Y el complemento, entonces vamos a hacer, por ejemplo, aquí el complemento de A. El complemento de A es todo lo que esté en el universo, que es todo esto, pero que no esté en A, o sea, que lo que está dentro de A no lo considero. Entonces simplemente sería como todo esto, sin tocar lo que está en A. Ese sería, fíjense que ahí ya B no importa, ¿no? De hecho, vamos a quitar a B. Perdón ahí por los números tan feos, por los dibujos tan feos, pero bueno, creo que eso de pronto ha sido un poco más esclarecedor. Mucho mejor. Pero entonces llega a ser Sí, relevante el conjunto B, en plan, en el complemento, ¿ya? Si por ejemplo ¿Cómo? me ponen, o sea, si por ejemplo me piden el complemento de A, yo podría escribir como A ¿cómo sería? Como B menos A y todo el resto, ¿no? No, pero mira que aquí, o sea, aquí esta operación no necesito a B. O sea, simplemente por eso, esto es como lo que yo escribí. Bueno, el universo yo lo llamé X, ¿no? Bueno, ahora hice un desorden acá, pero bueno. Claro, esto sería el universo quitando A. Ok. Voy a cambiar aquí, pero creo que se va a tener que cambiar las diapositivas. Vamos a cambiar la X por una U, que diga universo. Sí, las operaciones pueden ser binarias,
que es cuando yo hago operación entre dos objetos, como bien pueden ser unarias, que es cuando yo hago la operación de un solo objeto. Entonces, por ejemplo, la unión es una operación binaria. ¿Usted qué une? Une dos conjuntos. Usted no puede unir un conjunto solo porque ¿con quién lo une? Lo mismo la intersección, es binaria. Pero el complemento, yo solamente le hago el complemento al conjunto A. Ahí no hay B. ¿Sí? Por eso fue que yo borré a B. Aquí B no es necesario. No lo necesito. Puedo hacer el complemento de B también, aparte, pero sería otra operación. Bueno, entonces sí, espero que con los diagramas de Venn se haya como ayudado a visualizar un poquito las operaciones. Bueno, entonces, resumiendo, y porque repito que esto es importante, esta relación de pertenece a la izquierda va un objeto que, ojo, cuidado, podría ser un conjunto, ¿no? O sea, cualquier cosa es un objeto. Pero a la derecha sí va siempre un conjunto. Y cuando tengo la relación de contenencia, pues va conjunto a la izquierda, conjunto a la derecha. Porque estoy relacionando si todos los elementos que están acá también están aquí de forma simultánea. Esto lo puedes, digamos que yo puedo relacionar relacionar las relaciones. Bueno, está bien dicho. Relacionar las relaciones de esta forma. Si yo tengo objetos que estén en A, aquí yo escribí solamente X, pero pueden ser X, Y, Z, o sea, pueden ser varios al tiempo. Cuando yo tengo objetos que están en A, una vez que yo esos objetos los encierro en llaves, ahí ya los objetos dejan de ser objetos y se vuelven conjuntos. Esos conjuntos pues son subconjuntos de A. Entonces fíjense que objetos que están en A, yo le pongo llaves y eso lo convierto en subconjuntos de A. O si tengo subconjuntos de A, yo elimino las llaves y me quedo con elementos de A. ¿Sí? Entonces, repito, aquí puedo decir X, Y, Z y aquí sería el conjunto X, Y, Z. Y también sería subconjunto de A. O sea, si todos estos son elementos de A, una vez que yo los encierro entre llaves, eso se vuelve un subconjunto de A. Y si tengo un subconjunto de A y elimino las llaves, lo que me quedo con objetos de A. Entonces, esta es una forma interesante de ver cómo puedo ir de la pertenencia a la contenencia o de la contenencia a la pertenencia. Es simplemente al final o poner o quitar lo que me delimita los conjuntos. Y cuando tengo el conjunto de partes, entonces pues si yo tengo un objeto o objetos de A, entonces yo sé que si yo le coloco llaves se vuelven subconjuntos de A. Bueno, en el conjunto de partes los subconjuntos se vuelven elementos del conjunto de partes. Entonces fíjense que cómo paso de aquí hasta acá. Objetos en A, los encierro entre llaves y ya esos se vuelven elementos de partes de A. Y viceversa, si tengo objetos de partes de A, yo elimino las llaves y quedo con objetos de A. Entonces vamos a hacer aquí algunos ejemplos muy rápidos. Entonces vea que este conjunto tiene algunos elementos sencillos como 1, 2, corazón. Tiene conjuntos que también son elementos, por ejemplo el conjunto 1, corazón es un elemento de A. Y aquí este que es el conjunto que tiene el vacío y al 2, este conjunto también es un elemento de A. Recuerden que los elementos se separan con comas. Y el conjunto que tiene por elemento al conjunto que tiene por elemento el 2, esto también es un elemento de A. Entonces fíjense que este es un conjunto que tiene un solo elemento, que es el conjunto que tiene a su vez un solo elemento, que es el 2. ¿Sí? Parecen trabalenguas, pero pues así se lee esto. Esto es un elemento de A. Entonces vamos a hacer algunas preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿vacío es un elemento de A? Pues, ¿verdadero o falso? ¿Ustedes qué dicen? Ahí, colóquenme ahí por el chat. A ver, ¿ustedes qué opinan? Verdadero, dicen por aquí algunos. Bueno, para que vacío sea elemento, yo tengo que ver si está el vacío separado aquí por estas comas naranjas. Entonces, ¿este es vacío? No. Bueno, este no es. ¿Este es vacío? No, tampoco. Este no es. ¿Este de aquí es vacío? Tampoco. Entonces, este no es. ¿Este elemento es el conjunto vacío? No, tampoco. ¿Este elemento es el conjunto vacío? Tampoco.
Este elemento es el conjunto vacío, tampoco. Entonces vean que en la lista de elementos de A, yo no encuentro al vacío como elemento. Ojo, como elemento. Entonces, pues sería falso, ¿no? O sea, tenemos falso. Pero puede ser verdadero que vacío esté contenido en A. Ah, esa es otra cosa, sí. Si yo pregunto, ¿vacío es un subconjunto de A? Eso sí es verdadero, porque el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, ojo porque ahí es donde digo, es muy diferente decir pertenece, que estoy diciendo que esto es un elemento, y otra cosa es contenido. Que estoy diciendo es que todos los elementos que están en vacío están en A. Eso es cierto, pues porque en vacío no hay elementos. Bueno, ahora el corazón es un elemento de A, entonces yo vengo a mirar. ¿Este de aquí es el corazón? No. ¿Este de aquí es el corazón? No. ¿Este de aquí es el corazón? Ah, sí, este es el corazón. Entonces, verdadero. Entonces, este es verdadero. Entonces, fíjense que cuando ustedes vean el símbolo pertenece, eso es simplemente ir a mirar cada elemento de la lista. Recuerden que esto está separado por unas comas. Y si ustedes lo encuentran igualito, pues ahí está. ¿Sí? Y si no, pues no. Bueno, vamos a con la relación de contenencia. ¿Sí? Entonces, la contenencia. Entonces, la contenencia, no, pues, no, pero esta es más difícil porque yo tendría que mirar si todos los elementos que están acá, pero entonces yo ya les di el truco. Esto de acá yo lo puedo repensar así. Recuerden que, a ver, vamos a ver cuántos elementos hay en este conjunto. Entonces, en este conjunto, ¿cuántos elementos hay? Entonces, vamos a usar color naranja para las llaves que abren y cierran el conjunto, y unas comas las vamos a poner de color naranja para ver, digamos, la separación de los elementos. Entonces, vean que este conjunto tiene un elemento, dos elementos, y todo esto sería el tercer elemento. O sea, tiene tres elementos, por eso coloqué tres flechas. Entonces, si yo elimino los corchetes, lo que me tengo que preguntar es si estos son elementos de A. O sea, yo tengo que preguntarme, uno es elemento de A, dos es elemento de A, el conjunto 1, 2 es elemento de A. Si todas estas me dan verdadero, entonces esta que está aquí es verdadera. Entonces vamos a chequear rápidamente. Uno es elemento de A, entonces simplemente yo miro la lista. Este es el 1, ah, sí, vea. Ah, bueno, entonces ese es verdadero. Esta primera ya es verdadera. Ahora la pregunta es el 2. El 2 es un elemento de A, entonces yo miro, este es el 2, ah, no, este no. Este es el 2, ah, sí, este es el 2, listo. Entonces ahí, este me da verdadero. Ahora, el conjunto, así como está aquí, llave 1,2 llave, así como está, es un elemento de A. Entonces yo miro a ver, este que está aquí es 1,2, llave 1,2. No, este no es. Este tampoco. Este tampoco. Este, bueno, es llave 1, 2, llave. Entonces aquí tengo llave 1, corazón. Ah, no, entonces este tampoco es. Este que está acá, llave 1,2 llave. ¿No? Entonces llave vacío, 2 llave. No, entonces este tampoco es. Este que está aquí, llave 2, bueno, no, es llave 1, 2 llave. Entonces este es este. No, tampoco. Ah, entonces este me dio falso. Entonces, como este me dio falso, esta contenencia es falsa. Claro, que este conjunto esté contenido acá quiere decir que cada uno de los elementos son elementos de A. Entonces, este sí era elemento de A, este también, pero este no. Es por culpa de este, nos dio toda la proposición falsa. Veamos este que está aquí. Sí, adelante. Uno puede reescribir todo esto como 1,2, subconjunto 1,2
pertenece a partes por A, partes de A. Pues veamos aquí arriba. Aquí la idea es, si un elemento que está en A, yo lo coloco entre llaves y eso va a partes de A. Entonces, fíjense, recuerden que aquí estoy tratando de ir del símbolo de contenencia al símbolo de pertenece. Ahora miramos qué pasa con el conjunto de partes. Pero la respuesta es que no sé. A ver, vamos a copiar este que está aquí. Vamos a darle copiar. Vamos a pegarlo acá. Igualito. Entonces, si yo vengo y coloco unas... Ah, no, ya sé qué iba a decir. Claro, si esto que está acá fuese subconjunto de A, eso equivaldría a decir que yo puedo poner aquí partes de A y la pregunta es si esto pertenece al conjunto de partes de A. Esto sí es equivalente. O sea, esta pregunta es equivalente a esta. Es decir, ya podemos decir con toda certeza que esto que está aquí es falso. Claro, porque viene de acá, ¿no? O sea, si algo es subconjunto de A, ese mismo algo tendría que ser un elemento de partes de A. Esto es una equivalencia lógica. Entonces, preguntarse si esto es subconjunto de A es equivalente a preguntarse si esto pertenece a partes de A. Como esto me dio falso, esto me dio falso. Pero fíjense que queda igual, ¿no? O sea, queda exactamente igual. O sea, no, ni puse llaves ni quité llaves. Quedó igualito. O sea, sería un elemento con otro elemento, perdón, sería un conjunto relacionado con otro conjunto. Sí. O sea, cuando yo tengo el pertenece, esto es un objeto cualquiera. Pero puede ser a su vez un conjunto. Ve, cuando tengo la relación de pertenece, lo que hay aquí es un objeto, pero ojo, cuidado, esto es un warning. Podría ser también un conjunto, o sea, podría tener un conjunto perteneciente a un conjunto, eso no tiene nada de raro. En la contenencia sí tengo pues conjunto y conjunto a ambos lados. Bueno, veamos esta pregunta que está acá. Este conjunto está contenido en A. Entonces, pues simplemente lo que yo voy a hacer es repensar la pregunta en símbolos de con símbolos de pertenencia. Claro, es que, bueno, no sé, para mí, y al final todo se reduce a entender el símbolo de pertenencia. Entonces, este conjunto tiene dos elementos, que son el 2 y el conjunto vacío, que tiene por elementos a vacío y 2. Si estos están en A, entonces yo podría hablar de que el conjunto está contenido en A. ¿Sí? Recuerden lo que hice acá. Si yo tengo algo que está contenido en A, yo quito las llaves y me quedo solo con la pertenencia. Entonces, a quitar las llaves equivale a tener la pertenencia. O simplemente por definición, ¿sí? Este conjunto está contenido en A, sí, solamente si sus elementos, que son 2, son elementos de A. O sea, que estoy preguntándome por la pertenencia. Entonces, vamos a chequear rápidamente. 2 está en A, sí, vea, aquí está. Este conjunto que es vacío, 2, ¿está en A? Sí, es este que está acá. Entonces, vea, este me dio verdadero. Y este me dio verdadero. Y por tanto, este me da verdadero también. Bueno, y rápidamente, entonces, por ejemplo, preguntémonos si estos conjuntos son todos elementos de partes de A. Entonces, claro, la idea es de aquí devolverme a la contenencia y de la contenencia devolverme a la pertenencia. Esa es la forma más sencilla de resolver esto. Entonces, esto equivale a decir si el mismo objeto, igualito, o sea, sin hacerle nada. Vamos a copiarlo acá y lo vamos a pegar acá. Si eso es un subconjunto de A. ¿Sí? Y ahora, otra vez, esto aquí equivale. Esto equivale a preguntarse si el 2 solito es elemento de A o si el conjunto que contiene al 2 es elemento de A. Es decir, si este que está aquí está en A o si este que está aquí está en A.
Y pues vamos a chequear rápidamente. Entonces, por ejemplo, 2 está en A. Sí, vea, aquí está. Entonces, la primera es verdadera. Esta es verdadera. Ahora, llaves, 2 llave es un elemento de A. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a descartar rápidamente. Este no es, 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 y aquí puede haber duda. Entonces, vamos a escribir llaves, 2 llaves. Entonces, que si este es un elemento de A, es la pregunta. Entonces, ¿este es este? No, porque aquí tengo llaves, llaves, 2 llaves, llaves. Aquí están faltando. Entonces, este no pertenece. Entonces, este que está aquí me dio falso. Entonces, como este que está aquí me dio falso, pues esta es falsa y por tanto esta pertenencia inicial es falsa. Entonces, no es cierto que este conjunto sea un elemento de partes de A. Ahora preguntémonos, por ejemplo, el conjunto que tiene 1, corazón, vacío, 2, ¿es un elemento de partes de A? Entonces, esto sería equivalente a decir si este mismo conjunto, igualito, sin hacerle nada, vamos a pegarlo acá, es un subconjunto de A. Entonces, si estos 4 objetos son todos elementos de A, pues sería verdadero. Si hay uno que no, sería falso. Pero ahí ya creo que es fácil ver, por ejemplo, el 2, no, el 2 sí, el 2 está acá. El 1, sí, el 1 está acá. El corazón, el corazón está aquí. El conjunto vacío no es este tampoco es, este tampoco es, este tampoco es, este tampoco es, y este tampoco es. O sea que por culpa de aquí, cuando yo haga las preguntas acá, entonces hay una que diría, vacío es un elemento de A, eso es falso. Entonces por culpa de él, este es falso, y entonces esta pertenencia que está aquí es falsa. Bueno, y finalicemos con este. Entonces, por ejemplo, si tengo llave, 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 2, cierro, 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 llave, es un elemento de A. Entonces, bueno, eso equivaldría a preguntarse si, vamos a copiar acá, copiar, pegar. Eso equivale a preguntarse si ese conjunto es un subconjunto de A. Y eso sería equivalente a preguntarse. Entonces recuerden que yo puedo eliminar 2 llaves y me quedaría preguntándome si esto es un elemento de A. Entonces sería equivalente a preguntar si solo abrir y cerrar 2 llaves es un elemento de A. Entonces ahí vuelve y juega. Elemento de A simplemente es, o sea, para preguntarse si algo es elemento de A, simplemente hay que venir y ver en la lista. Entonces sí, en la lista tengo llave, llave, 2, llave, llave. Entonces igualito. Entonces este es verdadero. Entonces, este aquí es verdadero. Por tanto, esta contenencia es verdadera. O sea que esto sí es un elemento del conjunto de partes. Entonces, fíjense cómo, digamos, aquí la idea es cómo yo juego de ir de una relación a otra. Y si estoy involucrando el conjunto de partes, pues puedo seguir haciendo ese juego. Bueno, ya un momento, ya le doy la palabra a los que tienen la mano levantada. Y ahora, pues, tarea, voy a dejar aquí como tarea. Entonces, analizar qué pasa el conjunto que es partes del conjunto de partes de A, porque pues, si esto que está aquí es un conjunto, pues yo puedo también volver a sacar partes. Entonces, imaginen ahí, pues es de la llave, llave, llave. Bueno, ahí pero se los dejo de tarea para que lo analicen. Creo que en el taller hay una pregunta, pues, que tiene que ver con partes de A. Bueno, entonces démosle la palabra a Juan Diego y luego a Oscar. Adelante, Juan Diego. Profesor, tenía una duda acerca de la equivalencia entre X es un subconjunto de A y ¿X o X entre llaves?
conjunto X es un subconjunto de A y el conjunto X existe pertenece a partes de A. Tenía una duda sobre esas dos equivalencias. Es que el conjunto de partes de A tiende a agrupar todas las posibles partes que se pueden crear, ¿no? Sí, Eh, y en el otro no hace eso. El otro es lo que existe en el conjunto y si pertenece. Entonces, ¿no habría una diferencia ahí? por eso. Entonces, a ver, ¿Ser, llegar a ser veamos. equivalente? Partes de A, entonces por eso. Entonces vamos a resolverlo solamente con la semántica. Partes de A es un conjunto cuyos elementos, por eso tengo pertenece, son los subconjuntos de A. ¿Hasta ahí vamos bien? Ajá. Y aquí, ¿qué dice? Que esto es subconjunto de A. ¿Sí dice eso o no dice eso? Ajá. Pues si esto, o sea, si este objeto es un subconjunto de A, tiene todo el derecho a ser un elemento de partes de A, porque los elementos de partes de A son los subconjuntos de A. Entonces, esta dirección es la que estoy argumentando. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien. Ahora, si algo es un elemento de partes de A, pues los elementos de parte de A son los subconjuntos de A. Entonces, ese mismo algo igualito tiene que ser un subconjunto de A. Entonces, ahí estoy argumentando la otra implicación. ¿Sí está mejor? Ya. Pueden verificarlo con ejemplos. Vamos a hacer algo sencillo. Ven, ay, profe, usted complica mucho que los corazones, que las llaves. Vamos a hacer algo sencillo. El conjunto A es el 1, 2, 3. ¿Pero lo ¿Listo? podrías hacer geométricamente? No, porque digamos las representaciones de los diagramas de Venn son planos. Entonces, digamos, en los diagramas de Venn es difícil representar los subconjuntos de A. Entonces, cuando yo tengo involucrada partes de A, ahí los diagramas de Venn no funcionan. Entonces, no puedo hacer esa representación como lo hice ahorita con la unión y la intersección. Pero veamos un ejemplo sencillo. Digamos, A es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a hacer un subconjunto de A. Entonces un subconjunto es decir, bueno, vamos a crear un conjunto, entonces lo vamos a abrir con llaves y lo vamos a cerrar con llaves. Y vamos a tomar tres elementos. Entonces, los que quieran. Entonces, no sé, digamos, vamos a coger el 2, vamos a coger el 5 y vamos a coger el 1. Ahí yo cogí algunos elementos de A. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Ah, pues que eso es un subconjunto de A. Ahora vamos a ver quién es parte de A. Entonces, en partes de A, yo hago una lista de todos los subconjuntos. Entonces, cuando yo hago la lista de los subconjuntos, entonces yo digo, bueno, empezamos con el vacío, el conjunto que tiene un solo elemento, entonces, por ejemplo, el que tiene al 1, el que tiene al 2, el que tiene al 3, bla, 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 bla. Conjuntos de A2, entonces el que tiene el 1 y el 2, el que tiene el 4 y el 5, 4 y 5, el que tiene al 1 y el 5, bueno, de A2, ¿no? Bla, bla, bla. Y ahora de A3, entonces pues que tiene el 1, el 2 y el 3, el que tiene el 1, 2 y 5, entonces de A3, bla, bla, bla. Y cuando estoy haciendo esa lista de A3, yo puedo escoger, por ejemplo, de hecho ya lo escribí, el 1, 2, 5. Entonces este 1, 2, 5 es este que está acá. Entonces aquí, bueno, aquí bla, 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 y cierro mi conjunto cuando yo haga toda la lista. Entonces fíjense que los elementos yo los separo con las comitas, ¿no? Te recuerdo, elementos, comitas, comitas, comitas. Entonces, este que está aquí es ahora un elemento. Entonces, ¿yo qué puedo escribir? Puedo escribir que el conjunto 1, 2, 5 es un elemento de partes de A. Entonces, fíjense que lo mismo, vamos a llevarnos esto para acá. Este que está aquí es este que está acá. Aquí dice que está contenido acá, pero aquí dice que pertenece a partes de A. Entonces, eso es lo que estoy tratando de representar acá. ¿Sí? Cuando yo tengo llaves con algunas cosas y eso es un subconjunto de A, automáticamente el mismo conjunto, igualito, bueno, puede cambiar el orden, aquí yo le cambié el orden. Ahora pasa el símbolo de contenencia en A pertenencia a partes de A.
Creo que fue Oscar el que preguntó. No fui yo, profe. Diego, Bueno, profe. Juan Diego. Ok. Profe, ¿podría hacerlo de nuevo, pero con el subconjunto que escogió meterle un subconjunto, un elemento metido entre llaves dentro del mismo conjunto? ¿Volverlo a hacer? Tengo curiosidad de cómo es. Sí, o sea, pues a ver. Lo El que pasa es 1, que, el 1, el 1, 5, 2, 5, 1, meterle otro elemento, un subconjunto ahí. Eso es lo que, un subconjunto que no esté en A, mejor dicho. un Un elemento que no esté subconjunto. en A. A ver, espera, porque es que me perdí. ¿Quieres que construya un conjunto que no sea subconjunto de A? Quiero, así como está el subconjunto, el primero, 2, 5, 1, ¿cierto? Sí. Ajá. Entonces puedes meter un elemento que no esté en A, o sea, 5 llaves, 5 llaves, por lo menos. Ese Así, meterlo por ahí. ejemplo. Ajá. Claro, No, perdón, esto así no no. está. No, no, nomás solo una llave. Solo dos pares de llaves. Un par de llaves. ¿Ya? A ver, entonces, por ejemplo, este. Esto es un Ajá, meterlo subconjunto de A. ahí. Ajá. Sí. Meterlo ahí y creo que sí haría partes de las partes de A, más no estaría contenido en A, Por eso, ¿cierto? espera. ¿Esto está contenido en A, sí o no? Sí, Bueno, es un subconjunto. es un subconjunto de A. Por ser subconjunto de A, es un elemento que está en partes de A. Porque aquí cuando yo hago la lista, entonces vea, yo aquí estoy haciendo la lista de a un elemento. Entonces tengo el 1, el 2, el 3, el 4, separo con coma naranjita y ahora el 5. Y separo con coma naranjita y paso a los que tienen de a 2. Entonces vea, aquí, ahí está. Vea. Entonces es un elemento. Los elementos son los que van separados con comas. Este está como elemento de parte de A. Ya, pero ya entendí. Ya. ¿Sí? Ahora, a esto tiene mucho para jugar. Ahora yo puedo decir, bueno, y si le meto unas llaves acá, bueno, si le meto unas llaves ahí, entonces esto pasa a estar contenido en parte de A. Porque esto que está aquí es un elemento de este conjunto. Es que ese es como el juego que estoy tratando pero esto obviamente ustedes lo interiorizan leyendo, revisando el video, mirando ejemplos. Fíjense que yo lo que tenía era, por un lado tenía acá, vamos a quitar esto, yo tengo que esto pertenece a parte de A, ¿por qué sé que pertenece? Pues porque véalo, ahí está, usted va y mira en la lista del conjunto y ahí está. Ahora, pero si yo le meto unas llaves extra acá, entonces ya no pertenece, ¿no? Ahora está contenido, ¿sí? Pero si algo está contenido en partes de A, entonces piensen en partes de A como es un conjunto, entonces ahora yo puedo decir que esto pertenece a, entonces vamos a complicar la cosa acá, pertenece a partes de A. Y si eso pertenece a partes de A, entonces yo podría decir que, bueno, sí, o sea, lo que dije ahorita, ¿no? Que está contenido en partes de A simplemente, ¿sí? Entonces yo puedo cambiar aquí por pertenece y ahora esto pertenece a partes de A. Bueno, y así puedo jugar, puedo ir poniendo más partes y más partes, pero pues tampoco quiero como causarles demasiada confusión. Entonces, pero repito, o sea, esto hay que simplemente leerlo y repensarlo, reflexionarlo, porque pues estoy resumiéndoles aquí en una hora tal vez cosas que la humanidad le ha tardado siglos por entender bien y por simbolizar bien y por refinar el lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Oscar, ¿qué inquietud tienes antes de que continuemos? Fue una pregunta. ¿Qué representación real se le puede dar, por ejemplo,
a las partes de un conjunto. Es decir, no logro entender de momento cómo podría, por ejemplo, relacionarlo con la... Uf, esa pregunta, bueno, hay muchas aplicaciones dentro de la matemática y hay muchas aplicaciones dentro de la computación, pero en este momento no se me viene, digamos en la vida práctica, no se me viene un ejemplo claro a la cabeza, pero bueno, me lo pueden dejar de tarea y yo el fin de semana trato de recordar un poco. Pero dentro de la matemática sí tiene unas aplicaciones importantísimas porque cada vez que uno hace parte de un conjunto, la cantidad de elementos se explota. Entonces uno tiene, por ejemplo, si mi elemento tiene 4 elementos, si mi conjunto tiene 4 elementos, cuando le haga partes a ese que tiene 4 elementos, entonces el conjunto de partes va a tener 2 a la 4 elementos, que sería 2 a la 4 es 2, 4, 8, 16. Entonces pasé de 4 a 16. Pero eso no es, digamos, no es ni siquiera lo importante. Cuando yo paso de un conjunto que es infinito y le hago su conjunto de partes, ese conjunto de partes tiene un infinito más grande que el infinito que yo tenía inicialmente. Eso a uno, créanme que esto de que como así que hay infinitos más grandes que otros, es una cosa bien extraña, pero eso lo vamos a dejar para una clase mucho más adelante, donde voy a hablar solo sobre el infinito. O sea, cómo en matemáticas y digamos en el uso del lenguaje debemos usar el infinito, porque digamos nuestra cotidianidad nos permite o siempre nos induce a usar el infinito de formas un poco erradas, ¿sí? Entonces, no todos los infinitos son iguales, hay infinitos de diferentes contextos y sobre todo, que luego lo veremos con mucho detalle, hay infinitos más grandes que otros infinitos. Entonces, ahí está involucrado el conjunto de partes. Digamos, en la cotidianidad, en las aplicaciones de la matemática, sí es muy importante. Yo sé que, digamos, en computación, eh, me imagino yo que de pronto también en la química, cuando uno hace modelos, por ejemplo, conjuntistas de la tabla periódica, entonces los subconjuntos, digamos, de cómo tomar subconjuntos de... Es que ustedes pueden pensar, por ejemplo, en el conjunto de elementos de la tabla periódica. Aquí pues yo soy obviamente bastante ignorante de la química, pero pues voy a usar de mi ignorancia. Y piensen, por ejemplo, en las moléculas, ¿cierto? Por ejemplo, sal, NaCl, como una representación conjuntista de eso. Entonces sería el subconjunto que tiene Na y que tiene ACl. Entonces, el conjunto de partes de la tabla periódica podría pensarse como en la representación conjuntista de todas las moléculas, ¿sí? Entonces, algo que me agrupe todas las moléculas, pues serían el conjunto de partes del conjunto que es la tabla periódica. Entonces, esas representaciones conjuntistas en la química son muy, muy importantes, sobre todo la gente que hace química teórica, puede a través de las representaciones conjuntistas y a través de, digamos, técnicas un poco más complejas como el uso de la topologías y cosas que tienen que ver más de la matemática, permiten hacer teorías y hacer inferencias dentro de la química. Entonces, por ejemplo, hace muchos años yo trabajé con un químico que hacía un poco de estas cosas y nosotros demostramos matemáticamente que la frontera conjuntista entre los metales y los no metales son los semimetales. Entonces, siempre que vaya a haber una representación conjuntista de lo que sea, pues los subconjuntos de los conjuntos con los que yo estoy trabajando tienen relevancia y todos esos pues terminan siendo elementos del conjunto de partes. El conjunto de partes es el que recoge como todas esas posibilidades. Eh, Ahí pues les quedo viendo, voy a tratar de pensar para la próxima clase o para la próxima semana algunos ejemplos como mucho más concretos, pero sí entender un poco el conjunto de partes es importante. En este curso no lo vamos como a volver a tratar como tan a fondo porque nos vamos a concentrar más en, la, en los sistemas numéricos. De pronto cuando hable de los infinitos, ahí vuelvo y retomo con esto de las partes de un conjunto, pero digamos que dependiendo digamos, de los modelos que uno quiera tener en cada campo, pues si son modelos conjuntistas, es muy, muy importante. También, digamos, pasa con estas operaciones, porque uno dice, ay, sí, la unión, que aquí, hago la rayita, esto
Entonces yo veo esto y yo me acuerdo de mi cuaderno de matemáticas de primaria. Pero, por ejemplo, una de las cosas que uno hace en biología son los árboles genealógicos. Y en los árboles genealógicos uno puede representar, digamos, las especies y las subespecies a través de ramas de esos árboles. Eso al final de cuentas terminan siendo los subconjuntos o terminan siendo subconjuntos de ese conjunto. Y uno puede tratar de medir qué tan diferente es un árbol, digamos un modelo de árbol que intenta explicar algo con otro a través de la diferencia simétrica. Entonces, porque aquí ustedes pueden verificar, entre otras cosas, por ejemplo, que esto es vacío, si solamente si A y B son iguales. Entonces, uno puede, digamos, establecer una especie de distancia entre los árboles utilizando las ramas de los árboles, que serían como subconjuntos, y empezando a hacer diferencia simétrica de esos árboles. Entonces, aplicaciones hay muchas, más todas las que ustedes, cuando empiecen a tener mucha más estructura científica en sus cabezas y en sus razonamientos, como las que ustedes se puedan inventar. Porque, por ejemplo, esto que les digo de los árboles, también fue un trabajo que yo realicé con un químico hace muchos años, y lográbamos, digamos, poder comparar teorías que establecían, bueno, esto no era en biología, era en química, pero esto de los árboles es originario se originó en la biología. Entonces, si uno quiere intentar como medir, como decir, vea, ¿qué tan diferente es esta teoría que genera estos árboles con esta otra teoría? Pues uno lo puede representar todo a través de conjuntos, y con estas operaciones tan simples como la unión, la intersección, la diferencia simétrica, uno puede establecer comparaciones entre las teorías. Esto es una cosa que no es trivial, pero la esencia, la base de todo eso es lo que uno aprende en la primaria. Es esto. Lo que pasa es que obviamente mezclado con teorías y cosas mucho más modernas, como la topología, y con cosas matemáticas realmente un poco más complejas. Pero la esencia, en el fondo, en el fondo, en el fondo, es esto, es la pertenencia, la contenencia, la unión, la diferencia simétrica. Entonces, aplicaciones hay muchas, y repito, más todas las que ustedes a lo mejor creen ustedes como referentes nuevos en la literatura científica. Ahora, ustedes tienen que pensar que ustedes lo que van a hacer es innovar. O sea, eso es una cosa muy interesante de los científicos. Uno no llega a hacer lo mismo que hizo otro, sino que siempre llega a innovar y a crear nuevas cosas, nuevas teorías, nuevos modelos. Entonces, toda esta información que yo les estoy dando, pues seguro que va a ser relevante en algún momento de sus vidas cuando estén creando sus propios modelos. Pero es bien interesante, y me gusta siempre como dar a entender eso. A veces las teorías, por muy complejas que sean, cuando uno se va y las analiza al fondo son cosas que uno aprendió en cálculo, que aprendió en el colegio, porque la matemática es así constructivista. Entonces viene de cosas simples cada vez haciendo estructuras más complejas. Claro, cuando uno se queda ya trabajando en las cosas complejas, pues va generando cosas de investigación de punta. Pero si usted va y mira la raíz, digamos, lo que está en el fondo de toda la maquinaria, pues es generalmente una matemática que digamos, la puede entender todo el mundo. La verdad es que volver a hacer el recorrido desde la esencia hasta la estructura compleja, pues ahí es donde se requiere mucho conocimiento. Pero bueno, podemos continuar. Espero, creo que fue Oscar el que preguntó. Sí, creo que fue Oscar. Bueno. Sí, profe, qué pena, muchísimas gracias, muy completa su respuesta. Listo, ok. Eh, No, y espero sobre todo animarlos, porque uno dice, uy, ¿cómo así que las partes de las partes? El profesor estás poniendo la cascarita para el examen. No, estoy simplemente tratando de que sus mentes cada vez logren entender y visualizar estructuras más complejas, ¿sí? Porque digamos, yo me puedo quedar en los subconjuntos, pero pues fíjense que cada vez que yo voy aumentando, por ejemplo aquí que voy poniendo cada vez más pez, pues en esencia siempre lo mismo, pero desde una estructura cada vez un poco más compleja. Bueno, y bueno, esta parte la voy a dejar que la lean, porque pues obviamente cuando uno hace álgebra de conjuntos, álgebra es hacer operaciones, ¿sí? Cuando piensa en álgebra, uno siempre piensa en los polinomios y que x cuadrado menos a cuál es la diferencia de cuadrados y que el trinomio cuadrado perfecto, pero pues álgebra en realidad se refiere a hacer operaciones. Entonces, como yo tengo conjuntos y tengo operaciones, la unión, la intersección, la diferencia,
pues tengo álgebra de conjuntos. Entonces, ¿cómo se comportan, por ejemplo, las uniones? Las uniones son binarias. Entonces, si yo quiero unir tres conjuntos, pues primero tengo que unir dos y luego unir el tercero. Entonces, por ejemplo, esta operación tiene la propiedad asociativa. Si quiero unir tres conjuntos, pues una, dos, como quiere, y luego une el tercero. Digamos, el orden no importa, eso es lo que dice la propiedad asociativa. ¿Qué pasa cuando a le hago la unión con el conjunto vacío? Entonces, como vacío no tiene elementos, pues vuelve y me queda el mismo conjunto A. Entonces, propiedades de este tipo, hay muchas, de las que están aquí, pues que las saqué del texto que estamos siguiendo, y seguramente otras, porque pues no creo que en el texto esté la lista extenuante de todas las propiedades habidas y por haber, y tampoco pues creo que nos queda el tiempo, pero digamos al menos las más básicas que le permiten a uno manejar algebraicamente sin necesidad de ir siempre al concepto de pertenencia y contenencia. Entonces, por ejemplo, si a A le hago la diferencia con el vacío, estos serían todos los elementos que están en A y no están en vacío, porque ya en vacío no hay nadie, pues me queda A. Pero si hago al contrario, aquí respondo incluso la pregunta de que si el orden era importante, si a vacío le hago la diferencia con A, pues estos serían los elementos que están en vacío y que no estén en A, pero pues que en vacío no hay nadie, o sea que eso vuelve a ser vacío. Entonces, propiedades como estas le permiten a uno cuando está haciendo operaciones con muchas cosas, pues ir simplificando más rápido. Esta, por ejemplo, es interesante. Si a A le hago la diferencia la diferencia de A diferencia B, pues eso corresponde a la intersección. Muchas de estas propiedades ustedes las pueden verificar usando diagramas de Venn y es una forma, digamos, bastante rápida de verificarlas, pero si ya las queremos demostrar con toda la formalidad matemática, pues sí nos toca hacer como la escritura de las proposiciones usando el pertenece, la contenencia, el para todo, bueno, e ir como haciendo las inferencias. Pero digamos que no vamos a ir tan allá porque si siempre nos quedamos verificando todo con rigurosidad, pues nunca va a acabar. Entonces, estas propiedades, se las dejo de tarea, que las miren, las analicen. Para todas, intenten hacer diagramas de Venn para que ustedes se convenzan que todas las igualdades que está ahí son ciertas y así pues van ustedes interiorizando estas propiedades. Bueno, claro, uno puede, como les decía, hacer demostraciones formales y aquí tengo un par de ejemplos de ellas. Vamos a darles una mirada rápida, que quiero hablar un poquito de los sistemas numéricos. Y pues como para que vean como lo arduo de tener que hacer esto. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, si yo hago A intersección A unión B, el resultado de eso es A. Repito, pueden verificarlos con diagramas de Venn. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, vamos a hacer A unión B. Entonces, aquí está A, unión B, es todo esto. Y ahora vamos a hacer A. Entonces, A es este rojo. Y ahora, ¿qué es lo común? ¿Qué es lo que, digamos, vamos a hacer la intersección? La intersección vamos a hacerla con color naranja. Entonces, la intersección es lo común, lo que esté verde y rojo al mismo tiempo. Entonces, lo que está verde y rojo al mismo tiempo es esto. ¿Qué me quedó? Me quedó A. Ahí verifiqué. Vean, simplemente con rayitas y colorcitos, yo me convenzo rápidamente de esta igualdad. Sí, aquí lo que hice fue diagramas de Venn. Pero si yo quiero hacer la formalidad matemática, entonces yo tendría que verificar que este conjunto es igual a este otro. Y por el axioma de extensión, yo tengo que ver que todo elemento de aquí está acá y que todo elemento que está acá está acá. En otras palabras, tengo que mostrar que este conjunto está contenido en A y que A está contenido en este conjunto. Entonces vamos a chequear rápidamente cómo sería el uso de las proposiciones y de las inferencias para probar esta igualdad. Entonces vamos a probar primero que este conjunto está contenido en A, así que es lo que tengo escrito acá. Entonces, para que este conjunto esté contenido en A, lo que queremos ver es que si todo elemento que está aquí automáticamente está en A. Entonces vamos a tomar un elemento que esté en A intersección A unión B. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de esto? Aquí voy a usar solo definiciones. Entonces, pues, como esto es una intersección, estaré diciendo que X está en A y que X está en este otro conjunto, pero este conjunto es una unión. Entonces sería decir que X está en A o que X está en B. Entonces fíjense que lo que tengo acá es algo como P, I, paréntesis, Q, O, R.
Entonces, si ustedes recuerdan las tautologías, esto es lo mismo que decir P y Q o P y R. ¿Sí? Entonces, usando esta tautología, yo puedo decir, pues esto es lo mismo que decir que X está en A y X está en A, que es lo que está acá. O, fíjense que esto es como una especie de distribución, o X está en A y X está en B. Entonces, esta escritura que tengo acá, que quiere decir que X está en A intersección A unión B, es lógicamente equivalente a decir X está en A, X está en A, o X está en A y X está en B. Entonces aquí ya lo que tengo es como P y Q o P y R. Lo que pasa es que aquí este quedó igualito, bueno, pues no importa. También tenemos, por ejemplo, que si tengo P y P, eso es equivalentemente lógico a P. Entonces, de X en A y X en A, yo puedo simplificar y solamente dejar X en A. Y si tengo X en A y X en B, yo puedo dejar solamente X en A, porque si yo tengo P y Q, entonces yo puedo tener P solamente. Entonces, aquí ya esto no es una equivalencia lógica, pero sí tengo una implicación donde esto se transforma en X en A, y esto que está acá, pues yo puedo olvidarme de esta proposición y solamente me quedo con X en A. Ahora, si tengo X en A o X en A, es como tener P o P, yo puedo de ahí concluir solamente P. Entonces yo puedo concluir solamente que X está en A. Y fíjense que eso era lo que yo quería. Yo quería que si yo tomaba un elemento que estaba acá, perdón, un elemento que estaba aquí, entonces él debería estar en A. Entonces vean, tengo un elemento en A intersección A unión B y concluyo que ese elemento está en A. Entonces ahí tengo una contenencia probada. Ahora me tocaría probar la otra contenencia. Entonces la otra contenencia es arrancar solamente con que X está en A y concluir que está en todo lo demás. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Si X está en A, entonces yo puedo concluir que X está en A y X está en A. ¿Sí? Porque, entonces recuerden, P y P es equivalentemente lógico a solamente P. Entonces yo puedo, si tengo una P, ponerle con I la misma P, o puedo simplificar y dejar una sola P. Entonces aquí en realidad estoy aumentando. Pero tiene sentido. Si X está en A, entonces yo puedo decir que X está en A y X está en A. Pues sí, estoy simplemente repitiendo la misma información. Ok, ahora, si X está en A, entonces puedo decir que está en A o está en B. Claro, porque recuerden, otra vez, si yo tengo P, yo puedo tener P o cualquier otra cosa. Entonces, claro, si ya sé que está en A, pues está en A o está en B. Puede ser que esté en B o no esté en B, no me importa, porque recuerden que para la disyunción, esto es verdadero, es suficiente para que sea verdadero solamente con que una de las proposiciones sea verdadera. Entonces, si X está en A, pues yo puedo decir que está en A o está en B, no pasa nada. Es como si yo puedo decir, si yo estudio, entonces estudio o duermo. Pues sí, pues ya estudié, pues puedo estudiar o cualquier otra cosa. Listo, ahora, si X está en A, pues dejamos igual X está en A. Está ahí, la dejo igual. Decir que X está en A o en B es decir que X está en la unión. Entonces aquí estoy diciendo que X está en A y también está en A unión B. O sea que está en la intersección de los dos conjuntos. Y ahí llegué a que da un elemento en A, estaba en A intersección A unión B. Entonces efectivamente tengo una igualdad. Repito, si esto lo verificamos a través de un diagrama de Venn, yo me convenzo que tengo efectivamente una igualdad. Los diagramas de Venn no son demostraciones formales matemáticas, pero digamos que sí nos permiten, sobre todo cuando la proposición es falsa, le permiten a uno darse cuenta o construir el contraejemplo. Pero si quiero hacer una formalidad, pues me tocaría hacer toda esta formalidad que está acá. Bueno, y por acá tengo otra. Por ejemplo, si yo tengo A diferencia simétrica B, o sea, para que yo tengo A y le quito los elementos de B y que me dé nuevamente B, eso solamente ocurre si los dos conjuntos son vacíos. O sea, no hay otra posibilidad para que esta igualdad tenga sentido. Entonces, aquí tengo un teorema de esos que son sí, solo sí. Entonces, son como dos teoremas resumidos. Uno sería que si A diferencia B da B, entonces concluir que los dos son vacíos. O la otra es que si los dos son vacíos, entonces verificar o probar que esta igualdad efectivamente se tiene. Entonces, bueno, esta prueba que está acá, que también está, digamos, vuelve y juega.
Yo puedo hacer esto con diagramas de Venn y convencerme que es cierto. Eh, o si no, pues usar como toda la maquinaria que tenemos de la lógica para verificar. Pero bueno, esto se lo voy a dejar de tarea para poder hablar un poquito de los sistemas numéricos, ¿sí? No se sientan tristes, muchachos, que todo este conocimiento está al alcance de ustedes, porque si no estuviera al alcance de ustedes, pues no lo estaría explicando. Ustedes están en toda la capacidad de dominar esto. Solo que eso es como para que ustedes vean que la primera parte que vimos de lógica, que es las proposiciones P y Q, P o Q, que esto es equivalentemente a esto, que esto es tautología con esto, pues empieza aquí a tener una fuerza bastante contundente, porque lo que permite es justamente tener muchos resultados en la teoría de conjuntos y obviamente cuando estemos en los sistemas numéricos, pues también. Pero digamos, cada vez que vamos abordando más matemática, la base de todas las argumentaciones es lo que hicimos de lógica de primer orden. Bueno, entonces vamos a parar aquí lo de conjuntos y vamos a como ir aterrizando un poco las ideas. Entonces la idea es que no vamos a trabajar con conjuntos en abstracto, sino que vamos a trabajar con algo que se llaman los sistemas numéricos. Entonces aquí digamos que arrancamos nuestra segunda unidad temática que la hemos llamado los números. Entonces, sistemas numéricos pues simplemente son conjuntos numéricos con diferentes características que nos sirven para modelar diferentes situaciones. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, los números naturales, que ya hemos hablado un poquito de ellos, los números enteros, los racionales. También hemos hablado de los irracionales, ¿no? Por ejemplo, demostramos que raíz de 2 era un número irracional. Tenemos los números reales y los números complejos. Vamos a hablar de todos estos sistemas numéricos, ¿sí? Obviamente nos vamos a demorar algún tiempo, tal vez algunas semanas, para ir abordándolos uno a uno. Y cada conjunto tiene unas características diferentes y nos sirven para propósitos diferentes. Ahora, estos conjuntos, pues por supuesto, se pueden hacer operaciones entre ellos porque son conjuntos, entonces puedo hacer uniones, intersecciones, diferencias simétricas, conjunto de partes. Entonces, por eso lo que acabamos de ver, pues va a ser, digamos, va a tener su aplicación en particular para estos conjuntos. Y esas operaciones nos permiten hablar de algo que se conoce como la topología de los números reales. ¿Sí? Nosotros vamos a concentrar mucho en los números reales. Repito, todos los conjuntos tienen su propósito y nos sirven para diferentes cosas. Los vamos a tratar de abordar todos, pero nos vamos a concentrar en los números reales y un poquito en los números complejos. Entonces, en los números reales, que es donde más nos vamos a concentrar, de hecho es como el alma de este curso, pues ahí vamos a tratar de entenderlos a fondo y entonces ahí entra algo que se conoce como la topología de los números reales. Los números reales son especiales porque yo tengo álgebra dentro de los números reales, los puedo sumar, los puedo multiplicar y tengo orden. O sea, yo puedo decir si un número real es más grande o más pequeño que otro. Algo que no puedo hacer, por ejemplo, en los números complejos. Los números complejos yo no los puedo ordenar. Yo no puedo decir que un número complejo es más grande que otro. Entonces, por eso digamos que los números reales pues tienen una riqueza bastante grande. Cuando estamos analizando la combinación de la estructura algebraica con la estructura de orden, pues eso es lo que se conoce como topología de los números reales. Entonces es como la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que esperamos aprender? Entonces, pues, esperamos varias cosas. Por ejemplo, poder hacer interpretaciones tanto geométricas como analíticas de los números en general, o sea, de los naturales, los enteros, los reales, ¿verdad? Los complejos también. Tener muchas representaciones, y esta es como la parte a veces un poco más difícil. A lo largo de la historia, como los números han tenido tantas utilidades, pues a veces el uso de los números implica o genera un tipo de representación. Y las diversas representaciones que tienen los números, pues hacen parte de entenderlos, ¿sí? O sea, cómo los represento. Aplicar las propiedades de los números en diferentes contextos y utilizar el lenguaje matemático pues, para solucionar problemas. Y claro, esto de las representaciones, las interpretaciones geométricas y las aplicaciones de las operaciones y las propiedades, pues todo recae en que necesitamos utilizar bien el lenguaje matemático para poder entender estos conjuntos. Bueno, aquí tengo un poema de Mario Benedetti que a mí me encanta, es uno de los temas uno de los poemas que más me gusta y recuerdo mucho la primera vez que
que lo vi porque fue la primera vez que conocí el poema, lo conocí en una clase de matemáticas. Y esto ilustra un poco el sentido y el uso que le podemos dar a los números. Porque es que los números no solamente sirven para hacer cosas de ciencia, sino también sirven para hacer arte. Entonces, este poema me gusta mucho. Voy a leerlo y luego continuamos. Bueno, entonces dice, compañera, usted sabe, puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar. Aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No para que acuda, no ya para que acuda presurosamente en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Bueno, creo que hay algunos errores ahí en los espacios, luego lo corrijo, otra cosa para corregir. Este teorema se llama Hagamos un trato y me gusta porque, es decir, el uso de los números y en particular los naturales, que son los que aparecen en la historia de la humanidad, pues han servido para contar, pero contar también lo usamos en un contexto mucho más humano, más cotidiano, que es el de cuando uno puede contar con alguien, ¿sí? Eso genera, digamos, vínculos de amistad. Y ese contar con alguien, aunque no es exactamente, digamos, el uso de contar no es exactamente el uso que le damos cuando contamos objetos, pues sí, digamos, permite estas combinaciones un poco más artísticas y me parece, a mí este poema me parece de las cosas, de los poemas más lindos que yo he conocido, que he leído en mi vida y no sé si ustedes los conocían, pero ahí les queda, ahí les queda. Tengo que hacer algunas correcciones. Por aquí creo que vi algunos errores, pero bueno, espero hacer las correcciones y los sirvo los subo al Drive. Bueno, por aquí dicen que está poderoso. Bueno, ya van a empezar aquí a conquistar las chicas y los chicos con Hagamos un trato de Mario Benetti. Pero sí, es muy bonito el poema. Bueno, entonces, ¿para qué sirven los números? Es la primera pregunta que uno hace, ¿para qué sirven los números? Entonces, bueno, a través de la historia de la humanidad, los números han servido para muchas cosas. Una de ellas es contar. Entonces, imagínense ustedes esta historia, este hueso, esto es acá de Wikipedia, este hueso se llama el hueso de Ichango. Y digamos, es un objeto arqueológico que data del Paleolítico Superior. Si tuviéramos aquí un profesor de biología, seguramente les podría dar un contexto mucho más amplio. Pero estamos hablando de 20.000 años antes de Cristo. ¿Y por qué el hueso de Ichango es como tan relevante? Bueno, él es relevante porque tiene unas marcas, ¿cierto? Y uno puede decir, bueno, pero ¿y por qué, por qué es importante que tenga marcas? A lo mejor vino un animal y lo mordió y entonces ahí quedaron las marcas. Bueno, es relevante porque las marcas están en grupos de números de la misma cantidad. Si no estoy mal, son grupos de 5. Entonces, ¿cuál es la interpretación científica de eso? Pues que 20.000 años antes de Cristo, o sea, imagínense ustedes el tiempo que ha pasado, el tipo de, digamos, de ser humano que había en esa época, y en esa época parece que el ser humano contaba. ¿Qué contaba? No sé, a lo mejor contaba alimentos, o a lo mejor contaba días, noches, no sabemos qué contaba, pero digamos, estas marcas con esas agrupaciones como tan concretas, nos dice, vea, el ser humano empezó a contar, o sea, la mente humana empezó a relacionar cantidades y a comparar cantidades. Esa es una cosa que hoy en día uno dice, pues sí, sencillo, aquí hay más granos de arveja en este plato que en este. ¿Por qué? Sí, porque se ve a ojo, pero el comparar, el contar, es una actividad de la mente extremadamente compleja. O sea, no es algo tan trivial, porque si no todos los animales contarían. Pero no hay evidencia de eso.
y digamos que contar, esto aquí, digamos la anécdota es que contar es para nosotros ahora tan natural porque viene desde los inicios de, digamos, del ser humano. Bueno, algo un poco, bueno, ahí obviamente ahí les dejo en las notas para que ustedes cuando lean las notas, pues lean lo que dice Wikipedia, dice en un principio se pensaba que se empleaba como palo de conteo, ya que bueno, ahí ustedes lo dejo ahí para que lo lean. También los números nos han servido para medir. Y sí, ustedes pueden decir, bueno, sí, pues, ¿qué mide uno? Ah, no, pues que midamos ahí, ¿cuánto mide usted? Ah, yo mido 1,70 m, listo, ok. Pero en realidad, medir también ha sido una actividad compleja de la mente humana y tenemos mediciones asombrosas. Creo que en el curso de Introducción a las Ciencias ustedes han hablado de Eratóstenes. Eratóstenes fue el primer ser humano, le estoy hablando más o menos de unos 250 años antes de Cristo. O sea, en esa época, por supuesto que no había internet, no había energía, no había computadores, no había nada. Y en ese momento, Eratóstenes logró medir con una precisión que hoy en día como que a uno se le erizan los pelos. Logró medir con gran exactitud el radio de la Tierra. O sea, imaginen en esa época ya pensar que la Tierra era redonda, o sea, yo creo que ya ese, digamos, ese razonamiento ya para mí era bastante asombroso, pero más allá, sin elementos, sin viajar el espacio y, o sea, sin usar nada, o sea, solamente usando su mente, él logró determinar cuál era el radio de la Tierra. Vea, ahí les dejo a ustedes la tarea. Ustedes serían capaces de este fin de semana, qué sé yo, salir, mirar el sol, tomar sombras, hacer cosas, ¿no? Y lograr solo con sus manos, papel y lápiz, determinar cuál es el radio de la Tierra o cuál es la distancia relativa que hay de aquí al Sol relativa con la de aquí a la Luna. O sea, todas esas mediciones las logró hacer el ser humano muchísimo, muchísimo antes de que hubieran herramientas tecnológicas, ¿sí? O sea, la tecnología es conocimiento, entonces de alguna forma todos estos razonamientos de estos grandes pensadores, estos primeros pensadores, que creo que el profesor Julio Arce los llama así, pues eran tecnología, ¿sí? O sea, solo que es una tecnología no tangible, pero sin microscopios, sin telescopios, sin lupas, sin nada de eso, ya se lograban conocer muchas cosas, mediciones que realmente se nos salen de digamos, de nuestra imaginación. O sea, yo no me imagino a Eratóstenes si eso le tomó años o si lo hizo en un día, no sé, pero digamos que sí hay registros de que él con gran precisión midió cuál era el radio de la Tierra. Entonces, eso es supremamente interesante. Bueno, y los números también nos sirven para representar. Entonces, ¿qué representa uno? Pues bueno, podemos representar el 1, el 2. A mí me gusta esta imagen porque esto es tomado de un libro no sé, de preescolar, no sé, cuando le enseñan a los niños el 1, entonces el 1, entonces le ponen a los niños a colorear el número 1, y entonces como usted coloreó el número 1, digamos de rojito, no sé, entonces vamos a colorear el caracol del mismo color. ¿Cuántos caracoles se colorean? Pues bueno, solo uno, y entonces empieza el niño a representar símbolos con objetos y con cantidades. Entonces, 2, entonces el 2, entonces tenemos 2 gallinitas y vamos coloreando 2 gallinitas. Entonces empezamos a tener una abstracción de nuestra realidad, ¿sí? Porque ya este símbolo 2, bien pueden ser 2 gallinas, 2 manzanas, 2 hermanos. Entonces, el símbolo, ya como símbolo, representa muchas cosas. O sea, en la mente del niño o de ustedes o del ser humano en general, ya esto empiezan a tener unas representaciones y a tener unos usos mucho más complejos. Claro, uno ahora lo ve natural. O sea, si yo les digo, muchachos, de tarea, colorear 2 gallinas. Entonces, ese profesor, ¿cómo hay que profesor? Entonces, tenemos 5 años, ¿ok? Pero ese ejercicio, créanme, mentalmente es supremamente complejo, ¿sí? Si tuviéramos aquí alguna persona de psicología, seguramente también nos podría ambientar mucho más. Pero bueno, ¿y para qué más sirven los números? Pues para cantidades de cosas más, pero ahí les dejo un poco de tarea, pensar un poquito en esas representaciones de los números.
aquí hay algo interesante. En la construcción formal matemática de estos objetos, los símbolos de los números naturales representan conjuntos, es decir, el 0 es la representación del conjunto vacío, el 1 es la representación del elemento que tiene, del conjunto que tiene por único elemento al conjunto vacío, y el 2 es, por ejemplo, el conjunto que representa a todos los conjuntos que tienen elementos en la misma cantidad que el conjunto que tiene al 0 y al 1. De pronto, la próxima clase ahondo un poquito en esta idea. Digamos, no es como objetivo del curso, pero es como para que ustedes vean cómo la teoría de conjuntos es la que permite darle una formalidad, bueno, es una forma de hacerlo, darle formalidad a los sistemas numéricos. Cuando uno, digamos, usa esta idea de que el 0 es el conjunto vacío, el 1 es la representación de conjuntos que se pueden hacer corresponder con el conjunto que tiene por único elemento al vacío, y así sucesivamente, entonces ahí es donde el 0 se vuelve número natural, ¿sí? Porque el 0 de manera natural está representando la nada o el vacío. Pero no es la única forma de construir los números naturales, hay otra que es axiomática, que se llaman los axiomas de Peano, y en los axiomas de Peano hay un primer elemento, entonces ya el primer elemento tiene un poco más sentido que sea el 1 y no el 0. Entonces por eso es que hay es por eso que hay como esa, digamos, dualidad en el uso del 0 dentro de la comunidad matemática, y pues no todo el mundo pone de acuerdo si el 0 es natural o no. Yo siempre lo he dicho, o digamos mi forma de interpretar es, si aceptamos una construcción conjuntista de los números naturales, pues el 0 es natural. Si aceptamos una construcción axiomática, entonces el 0 no es natural y el primer natural es el 1. Pero no es de extrema relevancia esa discusión. Bueno, entonces finalizo con esta diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los conjuntos numéricos que existen? Entonces, bueno, tenemos los números, digamos, los números naturales, que son los que nos sirven para contar, y ellos, digamos, tienen dos subconjuntos importantes, los números primos y los números compuestos. Están los números enteros, que contiene a los naturales, y contiene los opuestos aditivos de los naturales. Y bueno, en este dibujo, el que hizo este dibujo no era conjuntista, entonces nos dice que además tiene el elemento 0. Pero pues si el 0 es natural, pues ya está ahí. Tenemos los racionales, que son cocientes de los números enteros. Ellos a su vez contienen a los enteros, y hay otros que no son enteros, que los llaman fraccionarios, que contienen digamos, dos tipos de fracciones, las fracciones propias y las impropias. Y todo esto, digamos, es como lo que le enseñan a uno en el colegio. Luego vienen los números reales, que es una unión entre racionales e irracionales. Ya, por ejemplo, sabemos que el raíz de 2 está acá. Y los irracionales se dividen en dos grupos. Hay unos que se llaman irracionales algebraicos y otros que se llaman trascendentes. Nosotros en este curso no vamos a abordar estos conceptos. O bueno, creo que sí, pero muy, muy tangencialmente. Y luego tenemos un conjunto que son los números complejos, que contienen a los reales, y a otros que se llaman imaginarios puros. Entonces, este es el mapa, digamos, que vamos a tratar de ir descubriendo en las próximas clases. Bueno, muchachos, el tiempo ha acabado. Voy a parar la grabación en este momento. Entonces, vamos a parar la grabación.